Bueno, vamos a continuar. Fede. Robert De Nino. Sí. Continuamos. Vale. Bueno, ya llevamos aquí 3 días, ya nos conocemos todos, entonces ya hay familiaridades. Bueno, pues Pedro Amorós, la verdad es que es muy difícil, muy fácil y muy difícil presentarlo una vez más, ¿no? Igual que también me sucedía con Pedro Fernández. ¿Tres qué? 3 veces lo has dicho ya eso. Sí, pero es que es verdad, uno tiene la suerte de tener muy buenos amigos. Entonces, bueno, Pedro es presidente de la SEIN, es periodista, analista de sistemas informáticos, doctor en parapsicología por la Escuela Superior Internacional de Bruselas. Bueno, no voy a hablar de su larga trayectoria profesional en cuanto a medios de comunicación. Es autor de 2 libros sobre psicofonías. Luego también tiene este libro, que a mí me parece un libro genial, este tocho, La Guía de la España Misteriosa, un libro genial para la consulta. Y bueno, y luego también ha sacado lo que es su última obra, su primera novela, que es El Séptimo Ancestro, ¿no? Dentro de la parapsicología, él es un investigador especialista en el campo de la transcomunicación y especialmente dentro de lo que es el estudio de las psicofonías. Y hoy nos va a hablar de su investigación sobre los aspectos físicos, sobre la aparición de lo que llamamos fantasmas. Bueno, con vosotros, Pedro. Gracias. Bueno, ¿qué es un fantasma? Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Antes de nada quisiera agradeceros vuestra presencia y vuestro esfuerzo por haber estado aquí, indudablemente. Algunas personas me han preguntado sobre el último de mis libros, que es El Séptimo Ancestro, si es verdad. La respuesta es que sí. Pero bueno, lo digo por esos detalles, ¿no? Pero lo que hoy me trae aquí es eso precisamente. ¿Qué es un fantasma? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si los fantasmas existen? ¿Es cierto que un fantasma puede llegar a tener un campo de acción distinto al que nosotros pensamos? ¿Es cierto que los fantasmas se manifiestan directamente hacia nosotros? ¿Es cierto que nos hablan? Bueno, de alguna manera nos acercamos a la comprensión de que pueden existir otras realidades. Lo que sí que es cierto de verdad es que la mayor parte de veces, cuando hablamos del mundo de los fantasmas, hablamos de algo absolutamente intangible. No tenemos una clara concepción de la energía que conforma un fantasma. Y es verdad, ¿existen los fantasmas? ¿Ustedes qué creen? Yo pienso que sí. Pero no solamente pienso que sí, sino sé que sí. La diferencia entre saber y pensar es que cuando uno sabe que sí, es porque puede demostrarlo. O por lo menos que se puede demostrar a él mismo. Y cuando de alguna manera sabemos que sí por otros cauces, es porque podemos imaginar que sí. Los fantasmas existen por muchas causas. Bien, voy a, antes
de alguna manera de meterme un poco en lo que es el concepto general del fantasma desde el punto de vista físico, porque es un poco tedioso y un poco rollo. Sí quiero enseñarle algunos casos de fantasmas que yo personalmente he investigado, porque no me creo nada de lo que no haya pasado por mi mano, con todo el respeto para las personas que me lo han dado. Me fío de las personas, pero no de las cosas ni de las situaciones. Recibo muchas fotografías de fantasmas que pueden perfectamente ser errores. Errores, no fraudes, no confundamos. Una cosa es un fraude intencionado y otra cosa es un error. Recuerdo aquel día, cuando estaba con Pedro Fernández, nos fuimos a investigar un caso de fantasmogénesis al cementerio de Trafalgar, en Gibraltar, ¿vale? Y recuerdo que allá que vamos a la capilla de King's Chapel, estamos grabando psicofonías, yo allí obtuve algunas psicofonías verdaderamente extraordinarias que pudimos escuchar alguna de ellas en el programa de la escóbula del otro día. Y bueno, cuando nos vamos al cementerio, en el cementerio, a las 7 de la tarde, ojo, a las 7 de la tarde, lanzamos una fotografía. La fotografía fue esta. Bueno, parece que no es nada, ¿verdad? Una fotografía normal. ¿Te acuerdas, Pedro, de esta foto? Pedro, sin embargo... Pedro, ¿se vería mejor la pantalla si se apagara? Sí. ¿Algo es posible que puedan...? Sí, bueno, vamos a apagar esta, sí. Sin embargo, cuando empezamos a acercarnos un poquito, a ver qué es lo que pasaba, detectamos un algo raro. Y este algo está aquí. Más concretamente, en ese trozo vemos una imagen que es concretamente esta, donde se ven dos personas cogidas de la mano. Al día siguiente volvimos a la misma hora, por si era un efecto de luz, y lanzamos la misma imagen desde el mismo sitio. Creo que ahí se puede ver un poquito mejor. Bueno, aquí pixela, pero si os dais cuenta, están aquí. Volvimos otra vez a captar esa imagen y ya nunca más pudimos volver a sacar eso. Evidentemente tenemos puestos unas marcas en el lugar donde colocamos nuestro trípode con la misma cámara, con el mismo trípode, con la misma posición, a la misma hora, con la misma incidencia de luz, todo. Y nunca más pudimos volver a captar esta imagen en la que intuimos que este pequeño o esto que hay aquí es una mujer y esto es un hombre. ¿Por qué? Quizá por esto que parecen dos piernas, una falda, una cabeza, un cuerpo, un brazo. Vaya usted a saber si esto es una pareidolia o es un fantasma. La conclusión tienen que sacarla ustedes mismos. Recuerdo cuando con Jesús Callejo estuvimos haciendo y esto lo comentamos el otro día en el programa, no sé si en el programa o en la multitud de charlas que hemos tenido, pero el caso es que estuvimos dando unas conferencias en Teruel y en estas conferencias hicimos un periplo, nos enseñaron algunas iglesias, sobre todo para ver el tema del arte, de la expresión y demás, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cuando llegamos a un pueblo, íbamos en autobús con toda la organización, con muchos de los asistentes, como estamos ahora, ¿no? Cuando llegamos allí, recuerdo que el organizador habló con una persona, una especie de bueno, no sé, una casera, nos abre una iglesia enorme, muy grande, y allá se veía la iglesia y al fondo todo apagado. Le pedimos que nos encendieran las luces, nos encienden las luces, y el primero en entrar en esa iglesia fui yo, seguido de Jesús
y del organizador. En ese momento, Jesús y el organizador se van hacia el altar de la iglesia, nos encendió el retablo y demás, y yo me puse en el último asiento y lancé una fotografía. Y en esa fotografía, que tiene, me parece que eran unos 3 segundos de exposición por la escasísima luz que había, aparece algo en la parte derecha. De forma que si aquí está Jesús y el organizador viendo, y estaba, yo recuerdo a Jesús que lo tengo fotografiado con las manos detrás, como él se pone, mirando el retablo, mirando tal, explicando, fantástico. Y a Chema, al lado, mirando el alto, bien. Y unos metros más a la izquierda, me doy cuenta de que había algo más. Y había esto. No sé si lo veis. Vale, voy a ponerlo un poquito mejor. Ahí está, un niño. Con un jersey rojo y un pantaloncito. La cabeza, la mano en la boca. ¿Vale? Una mano colorando. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Clarificado. Eso ya tiene un proceso de análisis que le aplicamos nosotros para ver el jersey, un jersey rojo. Se le ven hasta los pliegues. Está metido por dentro del pantalón. Como se llevaba antiguamente. Sabéis que antiguamente el jersey se llevaba gordo, metido por dentro del pantalón, hoy en día se llevaba por fuera. Pero bueno, ¿qué hacía ahí este niño? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué buscaba? Es un fantasma. Jesús no lo vio, ni Chema tampoco, ni yo tampoco cuando capté la foto. Pero allí mismo, in situ, les dije, oye, aquí ha salido algo, y entonces ya empezamos a mirarlo, si hay un niño. ¿Cómo es posible esto? Pedro, ¿qué has hecho aquí? Y no es nada, poner la cámara en el banco y hacer la foto. ¿Qué hacía aquel niño? ¿Hacia dónde miraba? Bueno, son preguntas difíciles de contestar. Hace poquito, en Santa Eulalia, en el Palacio de Santa Eulalia, tuvimos la oportunidad de investigar un poco acerca de la fenomenología que se producía allí. Santa Eulalia es una colonia que se encuentra en la provincia de Alicante, a unos kilómetros de Villena. Es una colonia que tiene una leyenda curiosa, ¿no? Dicen que la hizo un señor porque tenía una hija muy fea, un señor con mucho dinero, y la hija muy fea, pues intentó casarla con alguien y dijo que aquel que se casase con su hija, pues le iba a dar una paga, ¿no? O sea, su trabajo era casarse con la hija. Bueno, el caso es que es un poco jocoso, pero la realidad es una historia. Es más bonita la leyenda, yo la cuento en la guía de la España misteriosa, la cuento allí y es muy bonita. Pero el caso es que desde que aquello se deshabitó, hay una fábrica muy grande, hay un teatro, hay una escuela, una iglesia, una ermita y un casino. Y en ese casino estuvimos investigando. El caso es que yo recuerdo que cuando recibo la llamada del propietario diciéndome que bueno, que allí ocurrían cosas y tal, le digo, bueno, pero ¿qué es lo que pasó? Dice, bueno, es que cada vez que entra una mujer que se parece a la antigua condesa o a la marquesa, se aparece el fantasma del marido. Digo, vaya, ¿y por qué? Digo, no sé, por lo fea que era la mujer. El caso es que dicen que los que la conocieron dicen que era tan sumamente fea que el hombre acabó suicidándose porque no lo aguantaba más. De hecho lo encontraron muerto en una piscinita que hay, en una fuentecita que hay justo en la entrada del casino, ahogado, y se lo jugó todo al casino que él mismo tenía en su propia casa y lo perdió, incluso pues el palacio, ¿no? El caso es que, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Y yo me resumo a ello. Y me gusta la historia que cuentan. Pero lo verdaderamente curioso fue eso, que se aparece un fantasma, que muchas veces lo han visto y demás. Y ahí fui yo con Ricardo
con Ricardo, con Guillermo Núñez. Y Guillermo me dice: Pedro, aquí hay que montar una infraestructura de cámaras, tal, para coger no sé si conocéis a Guillermo Núñez, le lleva muchas cámaras, y bueno, pues hay que hacerlo de la mejor forma posible. Y entre las cámaras montamos un montón, una batería de cámaras, y en mitad estaba la mía, mi pobre camarita. No pasó nada a la cámara, se salvó, pero captamos esta imagen, ¿vale? Normalmente en los impactos fotográficos, cuando se hacen exámenes de análisis de imagen, normalmente cuando vas a investigar se toma una foto, otra foto, secuencialmente, y luego se analizan para ver las diferencias. Desde el punto de vista técnico, esto se hace así. Nosotros cogemos la imagen esta, la primera imagen. No, perdón, la primera imagen es esta y la segunda es esta, con una diferencia de unos segundos. La imagen lleva un EXIF, es decir, una documentación encriptada, integrada dentro de cada imagen, donde se puede ver la hora, la exposición, los datos con los que se ha hecho. Curiosamente, cuando nos damos cuenta de esta imagen, que es consecutiva a la otra, no sé si os dais cuenta que es la misma, prácticamente, pero hay unas diferencias. ¿Dónde están las diferencias? A ver si alguien las ve. Vale. Vale. Aquí, ¿no? Hay una mancha, ¿la veis? Hay una mancha y, bueno, esa mancha... Así es. Un fantasma, si fuera un fantasma, ¿por qué no lo vimos? ¿Verdad? Es la pregunta. Si fuera un fantasma, ¿por qué no lo vimos? Por las condiciones. Ahora hablaremos de ello. Y si no era un fantasma, ¿por qué no lo vimos? El caso es que si se lanzaron las dos fotos y no había nada ni nadie, las personas, que estaba el propietario a mi lado, la propietaria mía a otro lado, y justamente a mi vera, Guillermo Núñez, éramos 4 personas allí. ¿Qué es esa mancha? ¿Qué es esa mancha? ¿Y por qué? Aquí elimina la luz. Y aquí tiene sombra. Estamos frente a una de las fotografías que están rompiendo las leyes de lo que consideramos una fotografía auténticamente de un fantasma. Cuando nos damos cuenta de lo que hay allí, empezamos a valorar que tanto esta mancha como esta, que aquí no se ve muy bien, tiene conformada una especie de figura. Si nos acercamos un poquito, nos damos cuenta que dentro de esa mancha blanquecina, evanescente, que hay al lado del maletín, que es el maletín de trabajo mío, hay como un busto, como una imagen. No sé si vamos a perder, voy a aumentar todo lo que pueda. Aquí ya perdemos un poquito, pero ahí tenemos como una imagen. Lo voy a levantar. No sé si la veis. Efectivamente, hay como aquí, podríamos decir que hay una especie de ojo, aquí hay otra especie de ojo, una barbilla, la espalda, la cabeza, un bigote enorme o bien un puro. Eso es lo que algunos compañeros, no hablo por mí, hemos identificado a la hora de examinar esta imagen, porque lo interesante ante todo esto es sacar un veredicto común de varios colegas de investigación. Esta es la imagen de Santa Eulalia. Hace relativamente poco tiempo, recibo una llamada de un diario de prensa, el ABC, para hacer un reportaje a nivel nacional sobre el mundo de los fantasmas. Y bueno, pues yo les digo, vale, os acompaño a varios sitios y os enseño, os muestro. Y allá que me voy a uno de los lugares emblemáticos para mí, que me encanta, que es muy bonito, que es este, que todos conocéis. Es el Preventario Nacional Antituberculoso de Aguas de Busot, o de Aigües, como se llama ahora, ¿no? Es un lugar verdaderamente interesante. Y aquí se cuenta una leyenda, un misterio.
la leyenda de la dama que aparece. Decían que había un espejo, yo lo he conocido, el espejo, lo he visto. Hoy en día se conservan todavía los enganches. Y decían que el que se arrimaba a ese espejo llegaba a ver en determinadas ocasiones, cuando le daba la espalda, una serie de cosas increíbles. Entre ellas, decían que se aparecía el fantasma, el espectro de una señora, que unas veces reía y otras veces lloraba. Y cuando reía, todo iba bien, pasaban cosas buenas, pero cuando lloraba había una muerte que se avecinaba, ¿no? Vale, esto es una típica leyenda, ¿vale?, del pueblo y tal, pero allí, en un hospital, que en principio fue un hotel, luego fue hospital de guerra, luego antituberculoso nacional, de niños... Bueno, vale, venga, va. Vamos a tomarlo como lugar interesante. Este es el aspecto que tenía. Hoy en día, lamentablemente, ha cambiado mucho. Pero bueno, el caso es que allí nos plantamos, Gonzalo Cruz, un reportero gráfico de guerra, uno de estos curtidos reporteros fotográficos que van por allí, de alguna manera, haciendo fotos a lo misterioso y extraño de las guerras, que no es más que sangre, lamentablemente. Una persona que no se asusta fácilmente, un hombre hecho y derecho, y un redactor, ¿vale? Nos trasladamos allá, y el redactor me dice, bueno, le dice a Gonzalo, ¿qué hacemos? Yo les cuento la historia, ellos van a captar imágenes y a hacer sus anotaciones. Y le dice Gonzalo, es decir, el fotógrafo, a el redactor. Le dice, ponte en el escalón que te voy a hacer una foto. Y mueve la linterna y hace un trazo de luz, ¿vale? Pero tú no te muevas. Entonces, con una pequeña exposición, el efecto sería el redactor, la figura quieta, y un tracito de luz, ¿vale? Tipo fantasma, ¿vale? Algo raro. Lo que quería conseguir era el efecto. El fotógrafo. Yo estaba al lado del fotógrafo, con mi cámara, con mi trípode. Lanzamos el mismo tiempo de exposición. Yo quizá un pelín más. O no, creo que fueron 2 segundos y medio, 3 segundos. Cuando lanzamos la imagen, la foto concreta es esta. No sé si lo veis, ¿vale? El redactor en un escalón, haciendo un círculo de luz con la mano. Hizo exactamente un círculo, por eso aquí veis el trazo de luz, traca. Pero aquí hay algo, ¿verdad? Esta imagen la pasamos a Alfredo Bejarro Leffler, que es un analista de imagen digital de uno de los mejores laboratorios que hay en la Comunidad Valenciana, del grupo de imagen y difusión. Y me dice, Pedro, aquí hay algo. Voy a trabajarlo. Empieza a trabajarlo. Le pasa una imagen de realzado térmico y se da cuenta de que hay un busto de una especie de monje con un niño en brazos. Aquí está la cabeza, los ojitos, la boca, en los brazos, la figura del monje, ¿vale? Y la cabeza. Cuando lo clarifica, se queda así. Y cuando lo dibuja, se queda así. ¿De dónde salió esa imagen? Porque no estaba allí, os lo aseguro. Esa imagen se ha hecho bastante popular, es la imagen del monje del balneario. Y yo la casualidad que la capté yo, pero la podía haber captado cualquier otra persona. Estamos hablando de una imagen de un fantasma. Pero, ¿qué diferencia hay entre las imágenes de los fantasmas como ese y como esta? Esta es una de las maravillosas imágenes que todo el mundo conocemos, creo que relacionados con la fantasmogénesis. ¿Cómo vamos de tiempo, David? David, ¿sentías? Bien, vale. Bueno, el caso es que
tendremos que empezar a valorar qué es la figura del fantasma, ¿no? Tenemos que empezar a valorar el momento en el que, de alguna manera, nos encontramos en ese estado cercano a la dormivela en nuestra habitación y vemos algo evanescente. Hemos visto esas figuras físicas que incluso interrumpen la luz. Pero, ¿qué es un fantasma? Insistimos en que cada vez que nos acercamos a la descripción del fantasma, nos estamos aproximando a una incomprensión física. Porque hay una cosa que la tenemos que tener clara, y es que no vemos los fantasmas. Sin embargo, parecen existir, porque nuestros dispositivos técnicos, como nuestras cámaras, los captan. Lo hemos visto, hemos sido conscientes de ellos. Bien, según Tyler, en su famoso libro de la editorial Aídos, de Buenos Aires, un fantasma no tendría que ser más que una figura evanescente que de alguna manera se muestra en determinadas ocasiones. Este concepto es aceptado por la Society for Physical Research inglesa, y Myers, que fue uno de los propulsores, defiende la tesis de que los fantasmas existen y se da cuenta de que, en efecto, cuando nos enfrentamos hacia el mundo de los fantasmas, nos estamos enfrentando hacia una comunicación con los seres que antes fueron vivos, es decir, difuntos, que se manifiestan. Según la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, durante aproximadamente desde el año 1995 empezamos a recoger testimonios, empezamos a recoger datos acerca del mundo de la fantasmogénesis. Como bien sabéis, o creo que sabéis muchos, yo me dedico al tema de la transcomunicación instrumental, al análisis y al estudio de la psicofonía. Y la psicofonía no es ni más ni menos que un intento de acercamiento, una posible manifestación por parte de entidades que supuestamente se estarían comunicando desde otro plano con el nuestro, a través de aparatos, dispositivos técnicos. Lamentablemente no puedo confirmar ni afirmar que se trate de difuntos los que nos hablan, pero todo parece apuntar a que así es. De hecho, mis antecesores, mis colegas, que muchos de ellos ya han fallecido, apuntaban, decían, afirmaban que se trataban de las voces de los difuntos. Insisto que yo necesito una prueba un poquito más cercana. Aún así no significa que lo dude, ni que no lo crea, pero necesito pruebas para poder contárselas a ustedes y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Según la SEI, y voy a leer la definición que mis colegas y un servidor hemos realizado, un fantasma es un fenómeno físico de tipo luminoso, atended, un fenómeno físico de tipo luminoso, visible bajo ciertas condiciones de luz, que puede ser observado por una o por más personas sin necesidad, insisto, sin necesidad de que se produzcan estados alterados de conciencia, alteraciones psicosomáticas, ni la disposición puntual de facultades psíquicas extraordinarias para poder verlos. Significa que un fantasma es algo físico, según esta descripción. Y es verdad que nos estamos enfrentando a la rotura total del concepto que había hasta entonces. Es decir, que para ver un fantasma necesitabas ser una persona superdotada, tener facultades, estar alterado de conciencia. No. Las personas en condiciones naturales somos factibles, somos susceptibles de poder encontrarnos un fantasma. Entonces, otra cosa es el origen, que no me voy a meter ahí. Yo me voy a meter más a que de alguna forma tendríamos que comprender lo que es la diferencia entre fantasma y espectro. En el programa de la escóbula hablábamos de eso. Y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Un fantasma no es ni más ni menos que una manifestación luminosa, una manifestación energética, un ser, algo trascendental posiblemente, que se acerca a nosotros para transmitirnos un mensaje, para llegar, para decirnos, oye, estoy aquí, pero quiero
que me digas esto, pero necesito que hagas esto. O sencillamente, me acabo de morir y me aparezco ahora para darte un beso y despedirme de ti. Esto se produce a menudo y no es un caso aislado. Son cientos y cientos de casos. Y posiblemente entre el público, para gente a la que le haya ocurrido algo así. Yo lo sé porque me lo cuentan. Evidentemente, la gente tiene mucho cuidado a quien le cuenta esto, porque no es una cosa fácil de comprender. Un fantasma se supone que es una entidad que se acerca para darte un mensaje, un comunicado. ¿Y qué es un espectro? Un espectro es una manifestación fantasmal de tipo parasimogénica que este nombraje parapsicológico siempre pues, nos antecede un poco, pero el caso es que se manifiesta de una forma recurrente. Un espectro sería ni más ni menos que una especie de interrupción en el continuo espacio-tiempo, una especie de aserto atemporal que se produce para, de alguna manera, para de alguna manera mostrar algo, no sabemos el qué. Por ejemplo, un espectro de un famoso castillo, había una cámara, se me perdió la imagen, no pude traerla, pero bueno, el espectro de un fantasma, supuestamente, una manifestación que se produjo y fue captado por unas cámaras de seguridad, aparecía en un corredor, luego abría una puerta y salía. Yo estuve más o menos allí, en el lugar, y no vi puerta alguna. ¿Dónde estaba esa puerta? ¿Por qué abría esa puerta? Me confirmaron que después esa puerta no existía, pero había existido. Con lo cual, esa puerta es posible que cuando se capta un espectro mediante un sistema de captación tecnológico, incluso hasta haga sonido, hasta haga ruido, hasta se abra, hasta genere ambiente alrededor. Pero no tiene por qué ser esa especie de contexto el cual se afecta de nuestro tiempo. Estaríamos realmente accediendo a una parcela espacio-temporal distinta a la nuestra. Eso es lo que nosotros podríamos llegar a considerar como un fantasma, como un espectro. Ahora vamos a acercarnos de alguna, por ejemplo, esta imagen yo la había preparado, típico fantasma, típico espectro de, me parece que es de la película Sleepy Hollow, donde sale ahí el caballero con los caballo enorme con los ojos rojos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, ¿cómo vamos a ir de tiempo? Bueno, ahora me lo dices. Vamos a hablar del por qué vemos un fantasma. 15-20 minutos. Vale, perfecto. ¿Por qué vemos un fantasma? Antes os estaba enseñando una fotografía que esta fotografía, ¿vale?, está presentando una sombra. Con lo cual, esta manifestación que hay aquí tiene consistencia. Primero, porque no lo vimos y de qué está hecho. La verdad es que nos considera un enorme paradigma pensar que aquello que estamos viendo o no existe o forma parte de un fenómeno luminoso, como esta bombillita que vemos aquí. ¿Por qué estamos viendo? ¿Por qué ustedes tienen más luz que ustedes? Porque ahí no hay luz y ahí sí hay luz. Vale, esto es un juego de niños y es una tontería lo que acabo de decir, pero es lógico pensarlo así. De hecho, estamos hablando de fantasmas visibles, del espectro de la luz. Si realmente un fantasma se ve, es porque genera necesariamente una radiación con su entorno. Esa radiación, según los estudios que yo personalmente he realizado, significaría que cuando nosotros vemos un fantasma, podemos llegar a ser conscientes de que ese fantasma tiene luz propia, porque si no, no se vería. ¿Vale? Brilla, tiene luz y genera sombra.
De hecho, en muchas ocasiones, cuando los fantasmas se han podido ver, fotografiar o analizar, han afectado a su propio contexto entorno. Aparece aquí un fantasma y esto se mueve, se genera una luz, etc., ¿no? Y es normal que técnicamente, científicamente, empecemos a estudiar esto. Con lo cual, si nosotros tenemos que una manifestación luminosa llamada fantasma, llamémosle fantasma, ¿vale? Cúmulo, olvidémonos de ser trascendental. Se aparece en determinadas ocasiones, se manifiestan las imágenes, se manifiestan las fotografías y además tiene una serie de cargas electromagnéticas que ahora hablaremos de ellas. Evidentemente tiene que tener una radiación. Esa radiación forma parte de lo que nosotros consideramos como ondas radiantes. Y las ondas radiantes nada más que pueden ser de tipo luminoso, termorradiación, incandescencia, descarga de gas y luz fría o fotoluminiscencia. Esas son las características por las que un fantasma se ve. Repito, termorradiación, incandescencia, descarga de gas y luz fría o fotoluminiscencia. Bien, cuando nosotros nos acercamos a comprender qué es la termorradiación, la incandescencia o la descarga de gas, tenemos que pensar que cualquiera de todas ellas, estas formas de rarificar el ambiente para que de alguna manera pueda verse un fantasma, estamos hablando de por qué se manifiesta un fantasma, por qué le vemos. Bien, todas estas necesitan un aporte eléctrico. Si no hay aporte eléctrico, no se ven. Si yo ahora hago así, se apaga la lucecita, no hay electricidad, no hay luz y esto no quema. No, si lo tocas, quema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vamos a experimentar por ahí y captamos las imágenes de los fantasmas, captamos estos espectros que se mueven y todo esto, no encontramos fuentes de electricidad probable, por lo menos nada conectado a la luz, porque no hay luz. Sin embargo, están ahí. Y sin embargo se producen dos cosas interesantes. La primera de ellas, ¿cuál es? Hay aquí algún investigador, muchos investigadores. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en un ambiente donde hay una presencia, cuando a veces nos hemos ido a grabar psicofonías? Pedro Fernández, por ejemplo, ¿qué nos ocurre en Belmez? Muchas veces que baja la temperatura. ¿Qué ocurrió en el colegio? No vamos a omitir nombres. En el colegio donde estuvimos corriendo constantemente 18 personas de arriba hasta abajo. Cuando el ordenador se dispara por algo, saltan los sensores de infrarrojo pasivo y algo cruza por en medio y se queda grabado durante 15 segundos. ¿Qué pasó con la estación meteorológica? De 23 grados pasó a 7 grados. Hay una absorción energética. Se produce frío. Frío, aún en pleno mes de agosto. Frío. ¿Y qué significa eso? Que si yo toco esto, ¿cómo está? Exacto, caliente. ¿Sabéis por qué? Porque hay una conversión de energía. Energía eléctrica, energía lumínica, calor, mediante otros procesos. Pero bueno, más o menos, básicamente es en eso. ¿Qué significa? Que de las formas para poder estudiar la composición de la luz de los fantasmas, quitamos termorradiación, quitamos incandescencia, quitamos descarga de gas, ya explicaré por qué. Y nos quedamos con luz fría o fotoluminiscencia. Por ejemplo, esto que estamos viendo. De alguna manera hay algunos materiales que tienen una luminiscencia natural, minerales, ¿vale? Por ejemplo, yo he traído esta cosita aquí. Esto lo daban con el colacao. ¿Lo veis? Esto es fantástico. Luz azul ultravioleta, ¿vale? Muy bonito, ¿verdad? ¿Veis cómo incide la luz? Y solo con esta. ¿Lo haces con esta? No. Solo con luz ultravioleta. Eso significa que muchas veces, cuando nos enfrentamos contra efectos de la composición de las cosas, no sabemos cuál es el efecto visual que tienen. ¿Por qué se ven los fantasmas? ¿Por qué se captan los fantasmas en nuestras cámaras de fotos? Cuando yo me fui con Jesús y en ese impacto vemos una aparición fantasmal de un niño en un lado que no estaba, no lo vimos.
Y sin embargo estaba. Y de verdad os puedo corroborar que allí no había nadie que pudiera interferir, evidentemente. Los diferentes tipos de luz, en este caso de luminiscencia natural, porque tendríamos que hablar de la luminiscencia natural, pues evidentemente tendríamos que pensar que forma parte de la composición en sí de esos minerales. Por ejemplo, la triboluminiscencia. ¿Sabéis lo que es la triboluminiscencia? Tú coges azúcar, machacas y salen briznitas de color azul eléctrico que se producen por el machacar algunos de los cristales, ¿no? Y es verdad que se produce así. Luego, tendríamos que pensar en la termoluminiscencia. La termoluminiscencia, como por ejemplo teníamos aquí, cuando calentamos algunos minerales, de alguna manera se encienden, se manifiestan. Y esa termoluminiscencia es la que produce y la que nosotros estamos intentando de alguna manera quitar, ¿vale? Nosotros intentamos eliminar esa termorradiación, esa incandescencia y esa descarga de gas, porque son todo aportes eléctricos externos. Cuando nosotros, por ejemplo, de alguna manera queremos hablar de la electroluminiscencia, ¿vale? Estaríamos hablando de esos tubos de, por ejemplo, este es un gas, ¿vale? La bombilla tiene un gas, esos tubos de neón, el gas argón, bien, se produce lo que se llama una descarga eléctrica que excita las moléculas del gas. Luego está, de alguna manera, la quimioluminiscencia, que es la que se produce mediante determinadas reacciones químicas, como por ejemplo esta que estamos observando aquí. Puede ser, bueno, esto cuando rompemos las barritas esas de los pescadores y los militares para poder acceder o marcar su posición y demás, rompes la barrita y se produce una reacción quimioluminiscente, ¿no? Este tipo de luces ya no son luces calientes, son luces frías. Sin embargo, no rompemos una barrita para ver un fantasma. Entonces, ¿por qué se ven los fantasmas? No me cabe ni la menor duda de que un fantasma tiene que tener algo natural. Y la única forma de poder llegar a comprender la naturalidad de una manifestación es esta que ustedes están viendo. ¿Veis esos puntitos azules? Bueno, es un puerto. Esto ocurre aquí en Alicante. Es un puerto, bueno, en fin. Y estos son algunos bancos de medusas que por la noche brillan. Esto se llama bioluminiscencia. Es lo que tienen algunos escarabajos, es lo que tienen las luciérnagas, mediante una enzima que se llama la luciferasa, que forman parte de ese tipo de condiciones que supuestamente tienen más que ver con el tema del apareamiento que otra cosa. Pero no estamos hablando de apareamiento, estamos hablando de fantasmas. Y es por eso, por lo que de alguna manera tendríamos que empezar a considerar que todas estas fuentes evidentemente no tienen que conformar la luz de los fantasmas. Para que se produzca una manifestación fantasmal no necesitamos ningún tipo de energía. Se producen porque sí. No necesitamos energía mecánica alguna, ni calorífica, ni radiactividad. Sin embargo, sí que hay algo presente. A ver, Jenny, pregunta. Normalmente cuando se produce una manifestación fantasmal, una manifestación en algún lugar donde hay una carga que estamos estudiando, ¿qué aparatos lleva un investigador? Detector de movimiento. ¿Uno? Electromagnético. A ver. Detector electromagnético. Electromagnético. Lo ha dicho en segundo lugar, aunque lo más lógico es que lo hubiera dicho en primer lugar. El detector electromagnético forma parte de todos los equipos de los investigadores y experimentadores. ¿Por qué? Porque donde ocurren fenómenos extraños hay saltos electromagnéticos. Todos estos saltos electromagnéticos están claramente demostrados en todos los estudios. Todos los grupos de investigación paranormal, tanto de la SEI como de otras organizaciones que hay en todo el mundo, hemos detectado una pauta en común. No se puede elevar a ley, porque evidentemente serían palabras bastante mayores, pero todos, al igual que en la psicofonía hemos encontrado ese famoso clic metálico y que yo he defendido para establecerlo como una ley de actuación paranormal, encontramos una
presencia de campos electromagnéticos en los lugares donde ocurren fenómenos extraños, que son proclives para la aparición de fantasmogéneas. Bien, en ese sentido nos vamos a eliminar la radiación eléctrica y sin embargo tenemos que en las presencias ocurren manifestaciones electromagnéticas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿De qué están hechos los fantasmas? ¿Son campos pululantes? ¿Llegan incluso a generar electricidad? ¿Cuántas veces nos hemos lanzado a realizar investigaciones? ¿Y cuántas veces, David Sentinella, por ejemplo, te pregunto, cuántas veces nos hemos encontrado que cuando empezamos, y sobre todo los cámaras, a trabajar en un ambiente, las baterías están descargadas? Absorción de energía. Absorción de energía. Entonces nos vamos acercando a que esos fantasmas, posiblemente, muy posiblemente, estén relacionados con campos electromagnéticos de verdad. Los detectamos, los sentimos, generan bajadas térmicas de energía. Además, alteran los campos electromagnéticos con nuestros aparatitos de detección. Y además, se cargan las baterías. Y muchas veces los aparatos no funcionan. Los sacas del lugar donde ocurren los fenómenos y funcionan. ¿Qué es lo que pasa aquí? Son evidencias. ¿Por qué tenemos que pasarlas por alto? El primer punto del método científico de trabajo es la observación. Y esto entra dentro de nuestro campo de trabajo. Así pues tenemos que tomarlo en cuenta. Energía eléctrica, pero no de conectarle a la luz. Bueno, el otro día, antes, en el desayuno estábamos hablando de nubes que se acercaban. Y esas nubes que se acercan, a veces, ¿qué es lo que les pasa, por ejemplo, a los alpinistas? O en los barcos aquí, en la costa. A ver, que me lo diga alguien, a ver si alguien lo sabe. ¿Será lo de la desestabilización de las brújulas? Una cosa es esa, y otra cosa es lo que se llama como fuego de San Telmo, el fuego fatuo, esos fuegos fatuos. Los alpinistas tienen mucho miedo cuando se acerca una tormenta eléctrica. ¿Por qué? Porque el alpinista suele llevar un pico y lo primero que ven los alpinistas antes de que un rayo les caiga encima, literalmente encima, es que del pico empiezan a ver chispitas saltar. Se producen vibraciones. Los extractores mineros, en algunos puntos del mundo donde hay cargas eléctricas ionizantes, llevan unas varillas de cobre que empiezan a vibrar cuando se acerca una tormenta. Y esas vibraciones son producidas por la ionización del campo electromagnético ambiente, ¿no? Con lo cual, nos vamos acercando a que las reacciones, de alguna manera, que se producen en los entornos fantasmales son eléctricas. Y yo diría más, no eléctricas, sino electromagnéticas. Esto significa que de la misma forma que una dinamo de una bici como el que estamos observando, cuando se mueve la ruedecita se genera electricidad y demás, el proceso inverso sería el proceso necesario. ¿Pero qué es un fantasma? Hablaríamos entonces de una luz que tiene características, condiciones electromagnéticas, ¿de acuerdo? Campos electromagnéticos, por lo que hemos ido descartando. Entonces, si esto es así, que vamos de momento intentando demostrar qué es un fantasma, nos encontramos, primero, y me queda poquito ya para terminar, primero, que ese fantasma produce lo que se llama una reacción en cadena con los orbitales de los átomos electromagnéticos. ¿Qué significa esto? Bien, que es un fantasma, un cúmulo, ¿vale? Como una bola. Yo he visto varias veces fantasmas, vistos con mis ojos, junto con otros colegas. Y en alguna ocasión era una especie de mancha blanquecina, como si fuera una burbuja de humo. Pero estamos hablando de un cúmulo cerrado. Ese cúmulo está rodeado de gases.
tales como por ejemplo el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el anhídrido carbónico, en fin, una serie de gases que componen lo que es el aire que respiramos, que es donde se manifiesta el fantasma. Los gases, al igual que todas las cosas, están compuestos de átomos. Esos átomos tienen una particularidad: los electrones son misteriosos. Los átomos que dividen un elemento de otro es por la cantidad de electrones que van conformando y por el núcleo, lógicamente. Bien, los electrones tienen una cosa curiosa, y son muy misteriosos porque van dando vueltas y no hacen nada. Están ahí dando vueltas, se mantienen. Gracias a eso pues tengo un ratón aquí, la pelita aquí, porque si no todo sería etéreo, se movería. Sin embargo, cuando yo aplico una energía, tienen una particularidad, y es que se afectan, hacen así, y cuando hacen así se acercan al núcleo atómico. Aquí tenemos una científica en primera, en fin, y cuando se acercan al núcleo atómico tienen la particularidad de radiar, y ese es el concepto de luz. Esa radiación es lo que nosotros llamamos luz. Bien, entonces, ¿qué es un fantasma? Una alteración en ese cúmulo espacial, una alteración directamente relacionada con una descarga, a la cual no necesita aporte energético para poder llegar a manifestarse. Si nosotros, por las condiciones atmosféricas, sabemos que el pico de un alpinista es capaz de producir ese fuego de San Telmo, esa irradiación electromagnética, a través de lo que se llama inducción electromagnética, es lo que generaría, o lo que podría llegar a generar, la energía necesaria para que los electrones que conforman el cúmulo fantasmal en el ambiente puedan desprender esa luz de los fantasmas. Significa que la inducción electromagnética del ambiente es capaz de crear la luz de los fantasmas. Y voy a demostraroslo, no con un fantasma, de momento, pero sí de una forma muy curiosa, con una cosa que se llama carrete Rumford. ¿Lo veis? Esto se llama carrete Rumford, una maravilla de la evolución de la bobina Tesla. Pueden ocurrir bastantes cosas, lo digo así, porque no es que esto vaya a traer fantasmas, sino porque genera un campo de inducción electromagnético brutal. Paco, no quiero cargarme todo el ordenador. Si ocurre algo... Sí, ¿verdad? Bueno, ¿veis lo bonito? Acércalo al micro. ¿Podemos apagar las luces, por favor? Es que quiero que se vea lo bonito de la bola. Bien, este campo electromagnético es con lo que yo estoy trabajando ahora, que estoy investigando en el terreno de la psicofonía, con campos de inducción electromagnética. Me está costando mucho, esto se llama alta frecuencia. Y al fin y al cabo, voy a concluir esta ponencia acerca de la luz de los fantasmas, del porqué de la luz de los fantasmas, por qué se manifiesta, por qué está, cómo se forma, qué son los fantasmas, haciendo un pequeño y simple gesto, intentando explicar de dónde parte la energía, hablando en términos de meteorología, de ambientes electromagnéticos, del por qué vemos fantasmas y por qué se forman. Y es sencillamente acercando una pequeña bombilla con tubos fluorescentes en la que en el interior hay un gas que cuando yo lo acerco a la corriente de inducción se enciende. Y esto es
Porque los electrones que conforman el gas contenido en estos tubos se está excitando y los electrones saltan hacia el interior de sus núcleos para generar luz, que es exactamente lo mismo que probablemente ocurra para que un fantasma pueda verse. Muchas gracias. Vale, el juguetito esto de la pizarra, lo dejo aquí, ya me lo llevo yo. Bueno, habéis quedado todos pensando con el tema de la bobina. Sí, ya empezaba. Primera pregunta. Sí, sí. Yo, a ver... Bueno, espera, perdona. No, no te preocupes, no te preocupes. No, pero es mejor. Espera un segundito. Que vea de cerca. Bueno, a ver, te estaba escuchando todo el rato cuando hablabas de la excitación de los orbitales y de los electrones. No entiendo una cosa. Se supone que cuando tú excitas los propios electrones, lo que harías sería subirlos de orbital. Es decir, ellos estarían absorbiendo energía, no liberándola, ¿no? Entonces, Están saltando de unos a otros. claro, entonces no entiendo eso. Se supone que es cuando pierden la energía, cuando liberan esa luz. Exacto. Entonces, si están absorbiendo energía, se supone que sería lo contrario, ¿no? Estamos cambiándola, alteramos la composición electromagnética. Estamos dándole, quitándole a unas partes. O sea, sería una reacción constante, estarían saltando totalmente de orbitales. Es el fundamento de la luz. Claro, Es el fundamento. claro, una liberación continua de fotones. El mismo electrón está absorbiendo, soltando. Claro. Así es la luz. Es Claro. una maravilla. Entonces, ese era el proceso que le pasaba. Supongo que será un gas noble lo que le ponen. Efectivamente. Cuanto más estable, más capacidad de... Efectivamente. Ahí lo está. Claro. Gracias. ¿Más preguntas? Vea aquí delante. Quería saber si las energías, las fantasmas, aparecen mejor en fotografía en formato de blanco y negro o color o es indiferente. Me encanta muy bien. Muchas gracias. Oh, maravilloso. Yo soy muy romántico y cuando me has dicho blanco y negro es una maravilla. Y Antonio García, que estaba por ahí. Pues sí, la composición, evidentemente, al igual que cuando estamos hablando de psicoimagen, estamos hablando de monitores, que es una pregunta que seguro que alguno de ustedes tiene, ¿no? ¿Por qué utilizamos en psicoimagen, por ejemplo, monitores? ¿Por qué son mejores los de blanco y negro que los de color? ¿Por qué obtenemos características diferentes, no es que sean mejores, en unos que en otros? Por la composición de las rejillas por donde pasan esos electrones. En la fotografía ocurre exactamente lo mismo. Tenemos una serie de colores que están ocultando otros matices más denostados. No sé si habéis visto que en el análisis fotográfico el proceso de trabajo en investigación que nosotros hacemos para la decodificación de las imágenes es pasarlas y detonarlas todas a negro, a blanco y negro, a tonos de grises como mucho, ¿no? Es ahí donde de alguna manera nosotros comprobamos las alteraciones. Trabajamos en blanco y negro, efectivamente. Así es como se empieza el análisis de una fotografía, pasándola toda a blanco y negro. ¿Más preguntas? ¿Habéis visto alguna vez algún fantasma? Yo muchos. Sí. Decía David que cuando Los de traje y corbata no valen. Pero mal que yo llevo corbata. Si hay alguien que lleve traje y corbata, que me perdone. Tengo fotografías y es una pena no me las he traído. En un mismo lugar, en la escalera que ya podéis comprobar, y una persona sentada y cogiendo fotos de esas fotos. Ay, mira que te pasa muy bonito, vamos a ponernos aquí, alza, y cogiendo la misma foto, varias fotos, a décimas de segundos de diferencia. Pues en una de ellas mi amiga tenía pues esa mancha blanca, que no tenía, allí no se fuma ni nada, no, ya la veréis. Entonces la mancha blanca al lado de los cigarros. El tema de las luminografías
Yo con Sinesio muchas veces he trabajado, hemos trabajado, ¿no? El tema de las luminografías es un tema que nos ha llevado muy de cabeza. Cuando yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas de una foto de Sinesio que captó en el pasillo de su casa, que es lo que estuvimos analizándola, donde había una bola, una especie de orbe, con una especie de componentes dentro que no sabíamos. Bueno, nos rompe un poco los esquemas cuando estamos tratando con luminografías. Es un campo de una conferencia entera, no. Y no tiene nada que ver con los fantasmas, pero sí es verdad que no sabemos bien por qué. Hay otra cosa muy interesante en fotografía, no sé si habéis oído hablar de ello, que se llaman los RODs. Los RODs son elementos que algunos dicen que van a 20.000 km por hora. Es una barbaridad. O sea, de 20.000 km por hora es mucho, ¿no? Y que solamente salen en determinado tipo de momentos. Hemos investigado en muchas ocasiones. Estamos quitando mucho el tema de lo que son los orbes, ¿no? Pero los RODs son como cosas, elementos flotantes, ¿no? Y forman parte de las luminografías, ¿no? Algún día preparemos una charlita sobre esto porque es un tema increíble. ¿Tenéis alguna duda más sobre los fantasmas? Entiendo que luminografía... Espera un momento. Bueno, No, una luminografía es una luz que de alguna forma interfiere en un sistema de captación de imagen. Una foto, y que tú, por ejemplo, estás... ¿Podría hacer una bola que capta una especie de... Vale, sí, llamémosle, sí, totalmente. O sea, vamos a incluir los famosos orbes, los trazos, dentro de lo que es el fenómeno de luminografía, pero por supuesto que sí, estaría incluido dentro. Sí. O sea, que lo que es la luminografía sigue todavía en incógnita. Lo es. Que creo que tengo una fotografía que... Sí, de todas formas, si me permites, Pedro, igual que antes, precisamente lo estamos hablando en el tema en el desayuno sobre los orbes, eliminar de buenas a primeras toda fotografía obtenida con flash, eliminarla. Porque con el flash lo que se capta es el polvo en suspensión. También estoy en la calle con una cámara analógica y tengo el negativo. Y es simplemente capté una casa muy vieja, Villamarco de Villamarco, sí, Capello, sí. Pues le hice una foto a la ventana y cuando lo vio la concejala de turismo, un día, bueno, era un tema de arte y tal, pero no viene al caso. Y un día le digo, mira, que he hecho unas fotos para la universidad, tengo que presentar un trabajo y he aprovechado. Y dice, mira la señora. ¿Qué señora? Increíble. Y ella me dijo que era la señora. La señora, bueno, allí parece ser que se aparece una chica que murió, ¿no? Hay una sí, bueno, sí, esta leyenda de Villamarco. Y eso es lo que me dijo ella. Me lo comentó yo, ya llevaba días y días preguntándome esa fecha de palmera que se refleja la ventana, tiene ahí una mancha y más o menos que... Interesante. Por supuesto. Te tomo la palabra, ¿sí? Seguro. No. Me encanta que la traeré. Gracias. Bueno, vamos con la última más que nada porque hacemos un descansito y ya nos metemos con la mesa redonda y además ahí yo creo que todos podemos aportar mucha más información. Es que cuando ella ha comentado lo de la fotografía no me acordaba de al principio, estaba pensándolo también. A ver, si nos basamos en la fotografía es plasmar algo con luz, es decir, hay un enorme rango de lo que es... Desde 350 hasta 700 nanómetros. Exacto, pero eso me refiero a lo que estaríamos hablando del espectro visible, que es apenas un nada, desde los infrarrojos a los ultravioletas. Exacto. Cuando tú haces una fotografía, se supone que tú estás cogiendo mucho más que ese espectro visible. Buen apunte. Pero cuando tú esa fotografía luego consigues un negativo, donde se han plasmado, ha imprimido toda esa radiación, pero tú al imprimirla solo estás sacando una copia con el espectro visible. Es decir, tanto infrarrojos como ultravioletas ya quedan descartados cuando sacas ese positivo. Entonces no entiendo cómo una cosa está ahí, en ese momento en que captas la imagen, la tienes ahí, se supone que estaría dentro de ese espectro no visible. Bueno, ahí te contesto y ahora le voy a pasar luego la palabra a Antonio García, que es fotógrafo también y sabe perfectamente. Bien, estaríamos hablando, Luis Rivero está por aquí, estará ahí. No sé si te acuerdas en la
clase que estuve dando sobre el tema de imagen para la documentoscopia judicial, donde hablábamos de una serie de matices muy importantes que tenía el CCD de la cámara a la hora de observar la distinción en las tinciones de tinta que conforman una firma para poder analizarla. El CCD no es lo mismo que el negativo. Un negativo, un celuloide, ese papel, el negativo de un carrete, tiene unas características químicas. Habéis visto la exposición que he dicho entre la química y el electromagnetismo o la inducción. Bien, son distintas a lo que nosotros consideramos como CCD. El CCD, que no es lo mismo que el CMOS es una tecnología y el CCD es de otra, el CCD tiene una capacidad visual, nosotros nada más que vemos un pequeño porcentaje de la luz. Perdona, Pedro. Apunta que tanto el CCD como el CMOS, lo que estamos hablando es de el chip, digamos, donde se guarda lo digo porque la gente Sí, no me cebo ya tiene idea de la fotografía, directamente. no sabe de qué estamos hablando. Es el sustituto del negativo en las cámaras digitales. Exacto. Es decir, por llamarlo de alguna manera, el chip, aunque no lo es, donde se guarda, donde se imprime, aunque sea digitalmente, la imagen que capta la cámara. Sería la placa de píxeles, ¿no? Exacto. Entonces, por eso tenemos 5 megapíxeles, 12 megapíxeles, etc. Entonces, si nosotros vemos este espectro, ¿vale? La luz es esto. Las serpientes ven esto. Sí. Las abejas ven esto. Los murciélagos ven esto, es decir, no ven nada. Bueno, nosotros vemos esto. Los perros ven esto, los gatos ven esto. Vale, pues si nos ceñimos a lo que nosotros vemos, el CCD ve esto. Ve más por debajo y más por arriba. Claro. Por eso, yo soy muy aficionado a la astrofotografía, es decir, a hacer fotografía astronómica. He trucado varias cámaras, como la NextStar, por ejemplo, a la hora de poder observar el cielo profundo. Y, claro, para poder captar la esencia ultravioleta de una explosión de una supernova que ocurrió hace X tiempo, o de una nebulosa en una galaxia lejana, o para poder captar un asteroide que pasa, necesitas un ojo que todo lo ve. Entonces hay que modificarlo, hay que trabajar sobre ello. Por eso venden cámaras que ya las venden especialmente quitándoles el filtro a ultravioleta delante del sensor, justamente para astrofotografía. ¿Qué le pasó a la casa Sony, famosa casa Sony, con la 913? En una camarita, sacaron una camarita y nada, la gente se iba y decía, qué cámara más bonita, una cámara normal. Pero cuando le ponían el infrarrojo en la playa, las chicas aparecían sin bikini. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Se compró esa cámara? Tuvieron que retirarla del mercado. Y es verdad, tuvieron que hacer una vez. Las chicas con sacrificios. No, los chicos no. Eran solo las chicas. ¿Sabéis por qué? Porque los bikinis son de licra y la licra, el infrarrojo lo que hace es, si yo me disparo el infrarrojo aquí, el infrarrojo, lo invisible, veis blanco, pero si disparara solo infrarrojo y vosotros tuvierais una cámara con filtro infrarrojo, veríais lo que el infrarrojo atraviesa y rebota. Claro. Entonces, claro, sería todo. Absolutamente todo. Sí. Bueno, yo creo que es un buen momento para hacer el descanso. Pero bueno, es interesante. Bueno, hacemos, ¿os parece, para no retrasar el tema, 10-15 minutos de descanso, o justito para el cabello y el servicio, y luego a partir de ahí a todos los ponentes a la mesa, ¿de acuerdo? Ah, y por cierto, las encuestas, ahora ya sí que es el momento de que no las haya completado, hacerlo. Me encantaría ya.